Recordemos que este curso es de los 3.000 obreros y una de las visiones es que nos proveen de los medios para formar obreros aprobados dispuestos a transformar el mundo con el poder de que del evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo. Esta vez les quiero compartir también cuál es la misión. Nos dice que la misión es que que creamos un sistema en el cual las personas puedan permanecer unidas en oración y capacitación, manteniendo una relación personal con Jesús que las motive a anunciar el Evangelio y cumplir con el ministerio de la reconciliación. Esa es la visión y la misión de los 3.000 obreros. Muy bien, gracias Karen. Gracias por esa intervención. Entonces, empezamos. Nuestro tema de hoy se llama ¿Para qué nacer de nuevo? Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar abriendo la escritura en Juan 3. Vamos a leer Juan 3 del 1 al 8, que nos dice aquí. Aquí nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios por ti. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Allí en estas diapositivas, en esta diapositiva subrayé, y la pregunta aquí es, ¿ustedes pueden ver esta diapositiva o si la estamos viendo todos? Sí, profe, sí se ve. Sí, señora. Bien, gracias por Amén, confirmar. amén, hermano. Amén. Bien, gracias. Listo, entonces aquí nosotros encontramos una charla interesante de lo que estaba hablando Jesús y Nicodemo. Y este tema del nacer de nuevo es muy importante, porque es la única manera que podemos ver y entrar en el reino de Dios. Allí Jesús nos muestra qué es lo que necesitamos para ir al cielo, para ser salvos. Entonces ahí vemos que cuando Nicodemo y se narra esta historia, sabemos, dice allí, sabemos que has venido de parte de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Eso sí lo tenía claro Nicodemo, que Jesús venía de parte de Dios. Entonces Jesús también entra en materia en ese momento y de una vez no se pone a hablarle de otras cosas, ni que desde Abraham, nada de eso. Él le comienza a entrar en materia, se pone de una vez a contarle y decirle, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo.
el que no naciere de nuevo. Aquí no es nada más el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Wow, ¿cómo así? ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa nacer otra vez, o nacer de lo alto, o renacer, ¿sí? Porque es que realmente este nacer de nuevo significa nacer por segunda vez, nacer por segunda vez. Si nosotros nacemos por segunda vez, somos salvos. Si se queda en el primer nacimiento, que solamente llegamos a este mundo por papá y mamá que nos engendraron, fuimos gestados, concebidos, nacidos a luz y crecimos y somos nacidos así, ese cuerpo es terrenal. Ya se vuelve de acá de este mundo. Pero si nacemos por segunda vez, por eso dice allí Jesús, lo tengo subrayado, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más abajito dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Hay dos cosas, ver y entrar en el reino de Dios. Y ahí más abajo dice, os es necesario que nazcamos de nuevo para que podamos ver y entrar. Entonces, nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿En qué consiste estas dos cosas? Es necesario nacer de nuevo para ver. Y este ver significa algo presente. Ver es un verbo, por lo tanto requiere una acción. Ver es poder llegar a pertenecer a esa naturaleza, a ese reino, a esa familia de Dios, ser hecho hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a participar de todas las bendiciones, de todos los beneficios que nos da el reino de Dios, que nos ofrece ese reino de Dios. Y el entrar, este entrar significa que un día vamos a estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos en cuerpo presente. Este entrar se refiere a futuro, ¿sí? Pero este ver, el ver se refiere más aquí en vida. O sea que esta salvación comienza aquí en la tierra, no comienza en el cielo, como uno a veces piensa. No, yo soy salva y ya es salvo, es acá, desde acá en la tierra se va empezando a ser salvo, a ser salvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el reino de Dios? Dice la escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús dice que es justicia, y esa justicia se refiere a que Jesús nos justificó ante el Padre. ¿Cuándo nos justificó? Cuando Él cargó. Dice que Él cargó todos nuestros pecados. Él los llevó tras sus espaldas. Y dice que el Padre cargó en Jesús todo el peso de pecado de toda la humanidad. Lo cargó en Jesús. Y ahora tenemos esa comunicación directa con Dios por medio de la oración, porque Jesús la ganó para nosotros. No hay ninguna condenación, también dice allí, para los que creen en Jesús, porque Él es nuestra justicia. También dice que es paz, el reino de Dios es paz, porque estamos seguros y estamos confiados, tenemos esa paz de conciencia. Nada nos acusa delante de Dios. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios nos puede dar por medio de su Hijo Jesús. Es esa paz que usted tiene su conciencia limpia, que eso también viene con el gozo. El gozo
también se refiere a esa salvación, porque todas nuestras conciencias que era, dice que todas esas conciencias y esas obras muertas que llevábamos cargadas allí en la conciencia, dice que Dios, Dios quita todo eso que está allí contaminando, lo saca de allí y nos purifica el alma, la conciencia sobre todo nos la deja con un gozo y con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es un gozo que el mundo no puede dar. Esa paz es muy diferente a la paz que el mundo da, de saber que usted y yo podemos entrar confiadamente delante del Padre y poder tener esa confianza tan hermosa de decirle Abba Padre, de decirle Padre, aquí estoy, Padre, gracias, Padre, y entender que Jesús fue mi justicia. Es eso, en eso consiste el reino de Dios. No sé si hasta aquí me he hecho entender. Por eso la escritura dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que tenemos que buscar primero nuestra salvación y todo lo demás vendrá por añadir. Qué hermoso es buscar primero esta justicia. ¿Quién es esa justicia? Jesús. Jesús es mi justicia. Mis amados, Jesús es tu justicia. Por eso la Biblia se compone de tres cosas. Jesús prometido, Jesús manifestado y Jesús glorificado. Para que nosotros entendamos que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra justificación, que Él por su muerte, por su vida, por su obra, por todo lo que Él hizo en esta vida, como nació, dice que nació conforme a la escritura, que tenía que cumplir ciertos requisitos, la ley. Él lo hizo todo así, tal cual como lo tenía que hacer para que pudiera llegar a ser esa justicia para mí y pudiéramos adquirir ese gozo y esa paz en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. No se refiere a comida, no se refiere a nada más. Se refiere a esa comunión que tenemos con Dios. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Y hay una pequeña lista ahí de 10 cositas que vamos a estar estudiando en esta clase con la ayuda de Dios. Le voy a pedir el favor a Karen que me anuncie cuando ya falten 5 minuticos para terminar. Sí, señora. ¿Listo? Bien, gracias. Entonces ahí hay una listica que sí me gustaría que la anotaran en sus apuntes. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, para entender y guardar y obedecer las Escrituras, para tener el amor de Dios morando en nosotros. Imagínense eso tan importante para ser verdaderamente libres, para ser más que vencedores, para tener una vida nueva, para ser un verdadero adorador, para ser reconciliado con Dios, para ser salvo del infierno y entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Estas son las razones del por qué nacer. Importantísimas, sí. Y esto lo enseñó Jesús. Se lo dijo a Nicodemo y Jesús le decía, pero tú siendo maestro de Israel y no sabes esto, porque eso también estaba allí escrito en el libro de Números, que si Dios nos permite poder explicar paso a paso cómo es que eso estaba allí oculto y nadie lo vio. De hecho, nadie lo ha visto. Y si este hombre Nicodemo, que era
principal y era uno de los duros de esa época y no supo decir, no, pero yo no entiendo, ya que debo nacer otra vez en el vientre de mi mamá y nacer. Y Jesús le dice, no, es que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles, porque te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo para que nosotros pudiéramos pertenecer y llegar a ser hijos de Dios. La figura más importante de esta lista es para ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos entonces a proseguir con la siguiente, para ser hechos hijos de Dios. Esto no es cuestión de religión, no es cuestión de conducta, no es cuestión de doctrina. Nadie podría ser hijo de Dios por solo doctrina, aunque la doctrina sí es importante, pero no hace a nadie hijo de Dios. El tener una sana doctrina, eso no te da garantía de que seas un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ser hechos hijos de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo llegamos nosotros a ser hechos hijos de Dios? Dice en Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. O sea que yo debo de creer en Jesús. Para llegar a ser hijo de Dios, yo debo creer. O sea que Dios engendra para llegar a ser hijos de Dios y además ser concebidos por el Espíritu Santo. Esta es la razón del por qué uno llega a ser hecho hijo de Dios. No hay otra razón. Esa es la razón que nos da la Escritura. Solo porque Dios lo engendra y el Espíritu Santo lo concibe. Por eso Jesús dijo, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Qué debemos hacer para que el Padre nos engendre y el Espíritu Santo nos conciba? ¿Sí? Esa es una pregunta que hago. ¿Cómo podríamos llegar nosotros a ser parte de esa familia de Dios, es llegar a pertenecer a ese reino? O más bien, ¿cómo haríamos nosotros para que Él nos engendre y para que seamos concebidos del Espíritu Santo? Primero La creer, res- profe, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta que está ahí en Juan 1, 12, 13. Y si Y ustedes se dan cuenta, ahí no tiene nada que ver de doctrina, ni nada que ver de iglesias, ni nada, nada. Ahí si tú crees conforme a la escritura, porque dice allí la respuesta es conociendo a Dios y conociendo a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso lo dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que cree en mí, como lo dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Cuando uno conoce a Dios, Padre, y a Jesús, es ahí cuando Dios lo engendra. Pero si la persona no conoce a Dios, ni conoce a Jesús, conforme a la escritura, está perdido. Porque aunque asista toda la vida a una iglesia, jamás será salvo. Esto es muy serio. Aunque leamos la escritura y si no entendemos, como lo que le pareció al etíope, que por eso Felipe le decía, ¿y entiendes lo que lees? Y el etíope, no entiendo. Entonces, ven, yo te explico. Si nosotros, todo eso está en la escritura.
Pero si la persona no conoce a Dios ni a Jesús, conforme a la Escritura, el conocimiento que si no está conforme a la Escritura, pues no realmente no salva. Y el conocimiento que debemos tener para nuestra salvación debe de ir conforme a la Escritura. Y esta es una evaluación que uno se hace en su mente. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que me han enseñado? ¿Qué es lo que yo he aprendido en todos estos años? ¿Sí? Porque si no vemos a Jesús conforme a la Escritura, ¿quién fue Jesús conforme a la Escritura? ¿Quién era Jesús conforme a la Escritura? ¿Qué dijo Jesús conforme a la Escritura? Pues no vamos a poder ser salvos. Y entonces, ¿cómo vamos a creer para que Dios nos engendre? Dice allí, a los que creen. Y si nosotros no creemos, es porque no hemos oído. Y si no hemos oído, es porque nadie nos ha enseñado. Aunque usted lea, aunque usted vaya, busque de Dios, vaya a la iglesia, se congregue. Si no conoce a Jesús ni conoce a Dios, pues en vanamente está sobrando. Es decir, que sí, el conocimiento que se tenga en Jesús debe de ir conforme a lo que está escrito en su palabra. Por ejemplo, y yo voy a poner acá un ejemplo muy corto, y es un ejemplo así, porque la idea de esto es que nosotros todos aprendamos, podamos tener un poquito más, abrir nuestro pensamiento. Bueno, en la Biblia, si vemos a los judíos, el conocimiento que ellos tienen acerca de Jesús, no los puede salvar. Uy, ¿cómo así que no los salva? ¿Cómo así que no? Si ellos vienen Jesús, si dice que Abraham y Jacob y todos estos hombres son judíos, ¿cómo es que ellos no van a ser salvos? Porque ellos, dice acá, dice que la Biblia dice, ellos ven a Jesús es como un profeta. Ven a Jesús como un gran maestro, como un maestro grande que hubo en Israel. Pero esto no los va a salvar. ¿Por qué? Porque no es como yo crea, como a mí me lo muestre. No, es como me lo muestra la Biblia. ¿Cómo lo enseña la Biblia? Él es el Salvador. Por eso el ángel le dijo a María, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y este será el Salvador. Y su nombre le pondrás Jesús, y Jesús significa Salvador. Si yo veo a Jesús como mi Salvador y empiezo a buscar la Biblia como mi Salvador, estoy en el camino correcto. ¿Sí? Porque el conocimiento nos puede matar, mucho conocimiento. Usted puede conocer de muchas cosas, puede conocer las historias de Sansón, puede conocer la historia de Abraham, la historia de Lot, la historia de Noé, de Moisés, muchas historias, porque eso sí, gracias a Dios, la palabra de Dios está llena de historias. Y esas historias, como aprendíamos en la Biblia, esas historias están los aciertos y los desaciertos de las personas, donde yo puedo mirar qué puedo tomar para mí, qué puedo para mi vida, qué lo bueno y lo malo y lo feo, como dice. ¿Qué recibo para mí? Lo bueno. Lo bueno recibo esto. Lo malo no lo voy a imitar. Lo bueno sí lo voy a imitar, como Esther, como Ruth, como tantos hombres que hay allí en la escritura. Y lo feo no lo dejo. Pero si no conozco a Jesús como mi Salvador, pues va a ser tremendo porque no vamos a poder ser salvos, ¿sí? Y los judíos ven a Jesús así, como un maestro, ¿sí? Lo ven como un gran profeta, pero esto no les salva, aunque Jesús sí fue un gran maestro, pero ese solo conocimiento de que Jesús fue un maestro nomás, no les sirve para ser salvos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y así hay muchos que tienen ideas, tienen razonamientos, que tienen conocimientos de Jesús, pero esto no les va a servir. ¿Por qué? Porque es conforme a la Biblia para ser salvo.
Si no va conforme a la escritura, no sirve. Y eso sí, metámonos en la cabeza. Si no es conforme a la escritura, no sirve. Por eso es importante conocer la escritura. Dice que en ella vamos a conocer a Dios y a Jesús. Para conocer a Dios, según la Biblia, y nosotros nos vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 19, sí me gustaría que alguien me colaborara en esa lectura. Romanos, capítulo 1, versículo 19, ¿qué nos dice? ¿Me permite? Sí, señor. Romano 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia. Perdón, vuelvo y digo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Muy bien. ¿Hasta Entonces allí? dice allí, sí, señora, gracias. Bueno, Entonces dice que por medio de las cosas hechas podemos llegar a conocer a Dios. De tal manera que no tenemos excusa alguna de no haberle conocido. Y algunos dirán, pueden decir, es que a mí nadie me habló de Dios. Es que a mí nadie me enseñó de Dios. No, no hay excusa. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, porque por eso están las obras de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos rasgos de Dios. La creación tiene rasgos de Dios. Por eso dice la escritura, ¿sí? Que nosotros, en el caso de nosotros, dice en el Salmo 82:6, dice que somos dioses, pero con D minúscula. Dioses de barro, dice allí, dioses chiquitos, que algún día vamos a estirar la pata, porque fuimos hechos a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. El ser humano es el único ser que tiene la imagen y la semejanza de Dios. ¿Sí? El hombre es creado a esta imagen. Los animales no. Nosotros somos seres tripartitos como Dios. En la deidad de Dios se conoce Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Porque eso lo puso Dios. Así nos creó Dios, a su imagen y semejanza. Y eso usted lo puede encontrar en Génesis. Hagamos al hombre. Dice allí, hagamos al hombre. Pero ¿con quién él hablaba? Con el Verbo y el Espíritu Santo. Hagamos. Y bajaron y descendieron y cogieron barro y sopló. Y de ese barro salió un hombre. Qué interesante. Nació un hombre. Hizo un hombre. Entonces, para conocer a Dios se necesitan dos cosas importantísimas. Estas dos cosas que necesitamos es, la primera, necesitamos el conocimiento, que es la información, porque sin información, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán sin haber oído? O sea, necesito tener la información correcta, la información adecuada, no cualquiera. ¿Y en dónde adquiero esa información? ¿Dónde adquiero esa información que necesito? En la palabra. ¡Wow!
es en la palabra. Segundo paso o segundo punto para tener para que conozcamos a Dios. Ya teniendo ese conocimiento, que es el primer paso, entonces ese primer paso me va a llevar al segundo paso, que es cuestión de relación, de tener una relación personal con Dios. Y si solamente nos llenamos solo de conocimiento, Biblia, 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 y no vamos a Dios en oración, y no nos metemos en ese devocional, y si no lo buscamos, pues simplemente somos Biblias andantes. Somos personas que nos conocemos la Biblia y ya, ahí nomás, ahí quedó. Pero si nosotros tenemos una relación personal con Dios, la cosa cambia. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tuviera solamente el conocimiento, que solamente tuviera la información, pero no entra en una relación personal con Dios, de nada le sirve. Esto de relación que yo estoy hablando acá es cuestión de intimidad. Y aquí sí debo aclarar que hay muchos, 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 muchos que son espirituales, pero no tienen intimidad con Dios, que es diferente. Y los dos términos son diferentes. Voy a dar un ejemplo de qué es una persona espiritual de pronto para que ustedes digan, ay, sí, yo los conozco. Ay, sí, esa soy yo. Vamos a identificarlo. Vamos a dar ese ejemplo. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, y al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero aquí no voy a decir eso porque eso es muy personal. Voy a dar un ejemplo de la persona que es espiritual. La persona que es espiritual es una persona que ora, que se congrega, que canta, que lee la Biblia. Y de vez en cuando, a una pola, como se dice por acá. ¿Sí? O va a la iglesia y en la iglesia, otra persona y en la casa es otra persona. En la casa sí se muestra tal cual, pero en la iglesia no. Ya es allí un santo. Llega a la casa o al trabajo o a cualquier parte y como una señora me decía, no, y yo estaba haciendo una fila. Aquí se hacen filas para entrar a un centro comercial o se hacen filas para entrar a un almacén, em, a un supermercado por cuestiones de COVID. Entonces, se mantienen esas normas que se respetan, ¿no? Y entonces cada persona hace su fila, una fila para poder ingresar al supermercado. Entonces una señora me contaba y me decía, yo no vi la fila por ninguna parte, es en serio, yo no la vi. Sí, yo le creo, no la vio. Y dice que se paró delante del mostrador, iban a pagar. Ella como no vio la fila, pues la persona que estaba haciendo la fila no le dijo nada. Esa persona no le dijo nada, no le dijo, oiga, miren, yo estoy haciendo fila, eche para atrás, haga la fila. Como a la fila. No, nadie le dijo nada a esa señora. Pero esa señora terminó, pagó, y esa otra persona no le dijo nada. Entonces ella decía, pero si yo hubiera estado en esa fila y que a mí se me hubieran colado, Padre Santo, yo sí le hubiera dicho, oiga, la fila, ¿qué le pasa? Haga cola. Y en fin, ahí, etcétera, etcétera. Porque eso sí se nos sale. Y ella se reía y dice, eso sí se me sale. Y yo, sí, por eso. Es que si su merced se comporta así es porque esa es usted. Así somos. Pero porque es una persona espiritual y va a la iglesia y canta y, y, y ora y busca de Dios, pero en la casa o en la calle es otra cosa. Esos son los espirituales. Esas son las personas que son espirituales.
El espiritual es eso. Va a la iglesia, pero no se compromete con el Señor. No, no se compromete. No, 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 ¿cómo así? Comprometerme. No, 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 no. Cuando hablo de intimidad con Dios se refiere a que esa persona, una persona que tiene esa intimidad con Dios, y llega a tener ese a solas con Dios, ¿sí? Se refiere a que esa persona se convierta o que Dios se convierta en el objeto de su vida, es la razón de su existencia, que comienza a vivir en función de esa persona. Pero si esto no sucede en nuestras vidas, pues no va a pasar nada. Por eso es que se ve mucho cristiano, entre comillas, muchas relaciones de domingo a domingo. Hay muchos cristianos que son entre comillas, que solamente buscan a Dios domingo a domingo. Imagínese esa relación que tienen con Dios, esa relación. Imagínese usted tener un novio y verse domingo a domingo con esa persona. Tremendo. Creo que eso no existe. Yo creo que todos los días el novio o la novia está buscando a esa otra persona, ¿sí? El novio la llama todos los días. Hola, amor, ¿cómo estás? Te llamo para saber cómo estás, ¿ya comiste, ya almorzaste? ¿Qué es que estás haciendo? Ah, qué bien, no, yo te llamaba para saber cómo estás. Bien, más tarde te llamo. Y andan en esa comunión los dos. Esta relación o intimidad que yo comparo acá es continua, es todo el tiempo, es permanecer en ese primer amor con Dios. Es esta relación que se compara con el matrimonio. Cuando uno se casa con su esposo o su esposa, uno comienza a vivir en función de esa otra persona, agradando a esa persona en todo. Y si le tocó, por ejemplo, dejar de hacer algo que antes no hacía, y a su esposa o a esposo no le gusta, pues usted deja de hacer esto que no le agrada a su esposo o a su esposa. Usted lo deja. Así es lo mismo con Dios. Así, igualito. Cuando nos enamoramos de Dios, vivimos en función de agradar a Dios, de continuo. Y ahí es cuando ponemos a Dios en primer lugar, de amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser, como dice acá, con alma, vida y sombrero, con toda. Amamos a Dios. Pero si la persona no busca un tiempo para estar en su relación con Dios, no busca ese tiempo para estar en su presencia, pues no estamos haciendo nada, no se está haciendo nada, porque lo que Dios busca de cada uno de nosotros es esa relación con Él, que le demos el primer lugar, que usted y yo nos casemos con Jesús, que esa persona de Jesús se convierta en nuestra prioridad, que esa sea la razón de mi existencia, que por Él yo vivo, que por Él yo como, que por Él yo vivo. Estoy aquí por Jesús. Estoy aquí es por Jesús. Que si yo hoy enseño, que si hoy es por Jesús. Si usted va a trabajar, va a hacer primero Jesús. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo hago? Dice, ponga primero todas las cosas delante de Dios. Ahí dice la escritura. Póngalo primero. Póngalo primero a Él antes que cualquier otra cosa. Eso es tener esa intimidad con Él. Eso es tener esa intimidad con Él. Y el que es espíritu, ojo, estoy diciendo espiritual y espíritu. Un hombre espiritual es aquella persona que, como les decía, es una persona que va a la iglesia, ora, lee la Biblia, canta, se puede saber un himnario completo, ¿sí? Pero nunca ha tenido una comunión con Dios, nunca ha tenido esa relación personal con Él. En cambio, el espíritu, el que es una persona en espíritu, se refiere a que esa persona se convierta en el objeto de su vida, en la razón de su existencia. Entonces, para el espíritu, para el hombre espíritu, no le importa si haya una cámara ahí, porque ahorita hoy en día todo es con cámaras, todo es con cámaras.
Usted va a un centro comercial, tiene cámara. Usted va por la calle, hay una cámara. Si usted va a su empresa, a un trabajo, hay una cámara. Si usted va a un hospital, hay una cámara. Siempre hay una cámara. Siempre nos están observando. De la gente, hay una cámara. Ay, no, 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 yo no me voy a comportar así, me voy a comportar de tal manera, porque está la ¿sí? El que es hijo de Dios, no, que no, yo me comporto, se comporta en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, igual. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Entonces, todo lo que hace es para agradar a Dios. Ese es el ser hijo de Dios. Quiere agradar a su Padre en todo. En su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de sentarse, en su manera de pensar, en su manera de comer. Quiere agradar a Dios en todo. Ese es el hombre espiritual. Siempre está en su mente y en su corazón agradar a Dios. Por eso dice que Él es nuestro Padre. Cuando somos hijos de Dios, tenemos un Padre que pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos a la Padre. Entonces, el Hijo de Dios tiene un Padre, pertenece a la familia de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor. En una familia hay hermanos, hay padres, y Jesús es nuestro hermano mayor para ser herederos de Dios y coherederos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos participantes de esa naturaleza divina que Él nos ha dado a través de lo que hemos leído en Juan. Dice que si creemos, nos da ese ser hechos hijos de Dios, pertenecer a su reino. Somos guiados por el Espíritu Santo. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es sensible al oído, a la voz del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios tiene un Padre que es Dios y este Padre es responsable. Porque Dios es quien nos engendra. ¿Sí? Como leímos en Juan 1:12, ninguna religión puede hacernos. Porque esto solo es de Dios. Es decir, que Dios es el que tiene la potestad de hacer este milagro. No hay poder humano, no hay religión, no hay conducta, no hay método que pueda hacernos hijos de Dios. No hay. Solo por medio de la palabra, cuando encontramos en Juan 1:12, dice que, y esta es, perdón, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio esa potestad. ¿Y esa potestad de quién viene? De Dios. Esa potestad viene de Dios. No viene de ningún otro, nada. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, porque hoy estamos aprendiendo este tema. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que de pronto haya ocasionado algún shock o algo en la mente? De pronto algún comentario, algo que ustedes quieran hablar. Bienvenido. Bienvenido es alguna pregunta. ¿Sí? Claro lo que es espíritu y lo que es espiritual. Profe, sí, para mí estuvo claro, gracias. Muy bien, gracias. Para Alcira sí estuvo claro lo de espiritual y espíritu. Sí lo tuvimos claro esa parte. La diferencia sí, pero por lo menos yo siempre he tenido como esa inquietud, que no sé en realidad cómo es tener esa intimidad con Dios, ¿me entiende? Y ahora pues que estoy acá en estos cursos que usted me está diciendo, cuando dice de que
Orar es pedir. Y no sé, y más que todo la oración es abriendo la boca, ¿verdad? No es mental. Entonces y que no es hablar, porque no es una conversación con Dios. Entonces ahí sí, yo como que me tiendo a confundir un poco, porque entonces no sé cómo hacerlo. Porque por lo menos cuando uno está haciendo un devocional, que está orando, ya es diferente, ¿me entiendes? Pero cuando vamos a la intimidad con Dios, entonces ahí sí no sé cómo sería. Bien, gracias por esa Ahí sí pregunta, no gracias. sé. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando uno entra con esa intimidad con Dios, y a eso me refiero a lo que estaba explicando, esa intimidad con el Señor es muy profunda. ¿Ya? Esa intimidad es, no, muchas veces uno piensa que es difícil, y no es difícil, porque sí, Dios quiere que nosotros entremos en esa intimidad con Él, pero como dice la Escritura, necesitamos ir con fe. ¿Sí? Y hay alguna cosa que quiero preguntarle a mi hermanita Alcira, y es que no le entendí una cosa que dijo, y era que ella tenía confuso lo de hablar con Dios, que no era mental, algo así dijiste. Qué pena otra vez. Por lo menos, ¿verdad? Cuando empezamos que la oración no es hablar con Dios, es pedir, ¿cierto? Sí, sí. Estoy Bíblicamente es así. retrocediendo, estoy Bíblicamente, retrocediendo al principio. sí, señora. Bíblicamente es así. Bueno, entonces, para yo tener una intimidad con Dios, como no es hablar, ¿cierto? Sí. Porque no es tener una conversación. Orar no es tener una conversación. Entonces, ahí sí yo me enredo, porque entonces yo digo, ¿cómo voy a tener yo la intimidad con Dios si cuando estamos hablando de esposo y esposa hay dos personas? Una le dice, la otra le responde, ¿me entiende? Sí, ya le entendí la pregunta. Gracias. Sí, señora, tiene toda Entonces, la razón. ¿cómo hacer Se si yo, confunde. si no, Lo- si orar no es mentalmente, no lo puedo hacer mentalmente? Ya, si no sí. es hablando, entonces, ¿con quién hablo o qué le digo? Bueno, tranquila. Si esas son preguntas, no, para mí no son importantes, son muy importantes. Bueno, cuando yo decía y enseñaba en la oración que no es hablar con Dios, no, así no es, así no es. No es hablar con Dios. La oración no es hablar con Dios. La oración me refiero no es hablarle a Dios. O sea, me refiero, me explico. No quiero confundir a nadie aquí, ¿sí? Yo cuando hablo con mi esposo, con una persona, ¿sí? Nosotros podemos hablar con Dios. De hecho, la Biblia también nos dice que nosotros hablamos con Dios. O sea, en el sentido, en la Biblia enseña de que Abraham, Jacob, Isaac hablaron con Dios. Y nosotros podemos hablar muchas cosas. Nosotros podemos hablar muchas cosas con Dios. ¿Sí? Podemos hablar, contar, contarle a él nuestras situaciones, contarle a él nuestro diario vivir, qué pasó hoy, desahogarnos en un momento dado con Dios, ¿cierto? Podemos contarle, podemos llegar a Él y contarle. Digo que es que nosotros somos los únicos que hablamos. De cierta manera, nosotros somos los únicos que hablamos. Dios no nos habla ahí. Nosotros sí le vamos y le contamos a Él. Por eso digo que nosotros le hablamos a Dios. Nosotros somos los que vamos y le hablamos. ¿Sí? Y orar, ya orar en específico es pedir. Entonces, cuando tú vas a Dios, le pides, ahí estás orando. Pero cuando tú vas y entras a un devocional, tú estás hablando, estás como tú diciéndole, Señor, mira, me pasó tal cosa. Señor, me siento así, me siento triste. Mis fuerzas están, ahí le estás hablando. Ahí tú estás diciendo, y eso no es malo. Eso no es malo. Que tú vayas a Dios y te desahogues con Dios, eso no es malo. Tú le estás diciendo
cómo te sientes, aunque Él ya lo sabe, pero ahí no estás orando, ahí simplemente estás hablando con Él, mostrando cómo tú te sientes, cómo estás, porque Él es nuestro todo y Él lo sabe todo y nosotros vamos a Él y le contamos. Pero si nosotros en un momento dado, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes en esta circunstancia, ahí ya le estás pidiendo, ya ahí ya sí estás orando, ya estás entrando en oración. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice comprender? Sí, en ese aspecto sí, claro. O sea que cuando yo estoy en el devocional, yo estoy intimando con él. Exactamente, exactamente. O sea, Cuando cuando yo le nosotros, estoy diciendo lo que yo siento, lo que anhelo, pero que sí, no es señor, rogativa, sino hablándole a él. hablándole a Él, eso es intimidad, eso es sentir, eso es tener esa comunión con Él y le cuentas tus cosas y lloras muchas veces. Nosotras las mujeres lloramos mucho y lloramos y delante Él nos conmueve y comenzamos a llorar y alabarlo y adorarlo. Eso es intimidad con Él. Y eso va mucho más allá, eso cuando nosotros terminamos ese devocional, nosotros debemos hacer un devocional diario, ¿sí? Nosotros debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Padre, por el día de hoy, gracias por el alimento, gracias por la salud, gracias por este día. Y empezamos así nuestro devocional. Estamos dando es gracias, no estamos orando. Estamos hablando con Él. Gracias, hablando, estamos hablando a Él. Y después llega el momento de adoración, que es el momento que reconocemos los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es magnífico, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el omnipresente, el omnisciente, el santo, el poderoso de Israel, el que va adelante, en fin, tantos títulos que tiene Él. Eso es adoración. Y cuando vamos a la alabanza, es reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, o alabado sea tu nombre, Padre, por las obras, por los hechos, porque tú extiendes tu lluvia en este momento. Alabado sea tu nombre, porque tú pones el alimento en nuestra mesa, nos sacias del bien, abres tu mano, nos sacias del bien, nos das de tu misericordia, nos proveíste a Jesús, nos das salvación y vida eterna. En fin, tantas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre porque nos tienes en este momento aprendiendo tu palabra. Alabado sea tu nombre porque puedo entender y comprender tu palabra. Alabado sea tu nombre porque tú eres santo y poderoso y porque podemos entenderte. Y así, alabado y empiezan a alabar a Dios. Como dice el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque ha hecho grandes maravillas. Y empieza a alabar al Señor. Gracias. ¿Sí? Ya después que comienza la acción de gracias, se hace también en el nombre de Jesús. Todo lo debemos hacer. Entonces ya cuando tú haces ese devocional, ese entrar a solas con Dios, ahí estás íntimo. Llega el momento de la oración, que ya es pedir. Padre, te pido por Colombia, Señor, salva a Colombia, salva a mi familia. Eso es orar, eso es orar. ¿Sí? Entonces, esa intimidad con Dios se refiere a que esa persona, yo digo persona, pero es Dios, me refiero a Dios, ¿no? Esa persona me refiero a Dios. Se convierte Dios en el objeto de Dios se convierte en la razón de tu existencia. Dios se convierte en el primero en cualquier cosa. Dios es el primero. Eso es tener una relación. ¿Sí? Y yo daba una comparación de las cámaras. ¿Sí? Cuando uno ve una cámara, se comporta de cierta manera. Pero nosotros, los que sabemos que dice la palabra de Dios, que los ojos de Jehová están por sobre toda la tierra.
O sea que Él está mirando todos los caminos de los, viendo nuestro camino. No necesitamos nada más. Saber que Dios está ahí y es ser sobrio, tener en cuenta de que todo lo que yo estoy haciendo, y yo, como dice un salmo, dice, ¿y dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, allí tú estás. Si voy a una montaña, tú estás allí, Señor. Donde estemos, allí está el Señor. Entonces, como el Señor nos está viendo, ¿cierto? Queremos agradarlo a Él en todo. Eso es tener una relación personal. Profe, qué pena Eso. interrumpirla. Falta 10 minutos para terminar la clase. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, algo que podamos ya para finalizar esta parte, ¿no? Ya el jueves continuamos con el trabajo de Dios. Le quiero preguntar a Blanca, que bendiga Blanca. Quisiera saber si tuviste en claro esa parte de espíritu y espiritual. ¿No está Blanca por ahí? Bueno, entonces preguntémosle a Tania. Amén, sí, señora. Cuéntame. Sí entendimos lo que es espíritu y lo que es espiritual, ¿o hay alguna duda ahí? No hay ninguna duda.